una situación bastante complicada en un contexto en el cual nos encontramos por un lado en una coyuntura de la última década aproximadamente de precios de las commodities en ascenso, un país que podría haber tenido un crecimiento y un rendimiento mucho mayor del que efectivamente obtuvo, aunque este fue realmente impresionante, pero a partir de aquí nos vemos sumidos y sumergidos en una crisis de alcances profundos y realmente todavía desconocidos, toda vez que a la situación de la crisis internacional creada en torno a 2008 se suma un problema de realmente desgobierno y sobre todo desgobierno de la propia situación económica. El otro día se explicaba en el Senado de la Nación en Argentina el último proyecto de blanqueo de dinero propuesto por el gobierno de la Nación, y realmente a la vista de las cinco personas que explicaban el proyecto económico del gobierno y que por lo tanto representaban el equipo económico, básicamente el equipo económico del gobierno, la situación cuanto menos era delicada. Si uno analiza las cinco personas que estaban ahí, vemos que el team estaba encabezado por un ministro de Economía que no ejerce, que encima tiene miedo escénico, que cuando una periodista griega le pregunta por la inflación en Argentina dice me quiero ir. En segundo lugar, por un viceministro cuasi trotskista y por lo tanto alejado de la realidad. En tercer lugar, un secretario de Comercio Interior que es realmente el poder detrás del trono y que es más adicto de negociar por la fuerza que por medio de las palabras. Y en cuarto lugar, un vicepresidente de la Nación que fue ministro del ramo y que está implicado en casos de corrupción. Ninguno de todos ellos es un gran ni práctico ni teórico de la economía, y esto realmente lastra las posibilidades de gestión de la economía argentina, valga la redundancia. Hablaba Friedrich de que estamos a la vista de un aniversario, el primer aniversario de la expropiación del YPF o del expolio del YPF, como dicen algunos, pero no es el único aniversario que tenemos en vista. El próximo 25 de mayo se cumplirá el 10º aniversario de la llegada de Néstor Kirchner al poder en Argentina. Si han pasado 10 años desde que, por una de esas casualidades del destino, muchas veces se dice que Dios juega la historia con los dados cargados, Néstor Kirchner se hizo con la presidencia en la Argentina después de unas elecciones el mes anterior donde ganó con el 22% de los votos, y esto nos coloca en una situación en la cual, por una de las casualidades, el desarrollo histórico del país cambia de forma radical. Y cambia de forma radical no solamente por la elección de un personaje que podía haber sido otro, por ejemplo, si el señor Reutemann, el gobernador de la provincia de Santa Fe, hubiera aceptado la candidatura que le ofrecía el señor Duvalde, sino también porque esa llegada de Néstor Kirchner al poder se ve acompañada de ese proceso al que me refería antes, de crecimiento, de aumento en el precio de las commodities. Porque sin este aumento considerable en el precio de las commodities, que afectaba por un lado a los productos energéticos que en alguna medida exportaba Argentina entonces, pero sobre todo a los productos agrícolas y ganaderos, que eran la base o una parte importante de las exportaciones argentinas, el desarrollo del país y por lo tanto los resultados y la visibilidad del gobierno hubieran sido muy otros. Por tanto, en estos 10 años y sobre todo en el último periodo estamos asistiendo, me parece, a la aceleración de un proceso que pasa desde una deriva que va del peronismo al chavismo o al bolivarianismo, ¿no? Es decir, lo cual sería todo un récord, sobre todo en un movimiento como el peronista que se caracterizaba por la consigna de ni yanquis ni marxistas peronistas. Bueno, parece que estas ideas del viejo Perón han caído en desuso y hoy la verdad que francamente no se sabe dónde estamos, aunque algunas de las constantes que guiaron la actuación del peronismo del poder evidentemente siguen presentes.
¿Por qué fallan los mecanismos de protección? Miguel se refería a los tratados de protección recíproca de las inversiones, a las medidas de fuerza que hay para forzar a los gobiernos a veces para que se cumplan esas medidas, pero evidentemente también el comportamiento de los gobiernos, la palabra que dan los gobiernos importa y mucho. Federico hablaba de decisiones irracionales en la vida política. Se planteaba en enero pasado, en la última cumbre CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, Unión Europea, celebrada en Chile, la posibilidad de que UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, se retire en forma masiva y corporativa del CIADI. Esta era una propuesta del gobierno ecuatoriano, del gobierno de Rafael Correa, una medida que fue calurosamente apoyada por el gobierno de la presidente Cristina Fernández. Es más, según algunas especulaciones, es probable que este mismo año el gobierno envíe al Congreso argentino una ley para que el país anule los 54 tratados bilaterales de inversión que establecen que el CIADI es el marco de arbitraje para resolver conflictos con las empresas. Es decir, este dato no es menor porque tenemos que tener presente que en estos momentos Argentina enfrenta 43 demandas ante el CIADI, 43 demandas por un valor de 65.000 millones de dólares, lo cual no es una cantidad menor, incluidas la última demanda presentada por Repsol en el caso YPF. Y aquí nos encontramos con un dato más importante a tener presente, y es que en 5 de estos casos el CIADI ya emitió laudos finales en contra de Argentina, laudos que el país no acató.